Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana. Me baso en el Catecismo Breve, Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Lección 32, los mandamientos de la Iglesia. ¿De qué se trata en lo concreto? Y bien, Dios ha dado sus 10 mandamientos que están en la Sagrada Escritura, confirmadas por Cristo nuestro Señor. Y la Iglesia, que es encargada por Cristo mismo de continuar su obra, de representarlo. En efecto, dijo a los apóstoles a quien consagró sacerdotes el día de Jueves Santo, les dijo en San Lucas 10:16, dijo: quien a ustedes escucha, me escucha; quien a ustedes rechaza, me rechaza; quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. En el capítulo 28, 19 y 20 de San Mateo dice: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Vayan en todo el mundo, prediquen mi evangelio, su doctrina, su enseñanza, a todos los pueblos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he dicho. Bien, ahora la Iglesia fue enseñar, bautizar, conferir el Espíritu Santo, hacer sacerdotes y evangelizar. Y después, para poner a esta gente en el camino de la salvación, dijo, hagan lo que Cristo dijo. Por ejemplo, Cristo en capítulo 6, al final del capítulo 6 de San Juan, ¿qué dice Cristo? El que no come mi cuerpo y mi sangre no tiene vida eterna. El que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene vida eterna. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. San Juan, capítulo 6, 55, por ejemplo. Entonces la Iglesia, para ayudar a sus hijos, digamos los más flojos, en nombre del Señor, dijo: yo pido y obligo, porque Cristo dijo: quien os escucha, me escucha, obliga a todos mis hijos, a todos los bautizados, con uso de razón, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo al menos una vez al año, para los flojos, no es para los fervorosos. De ahí los mandamientos que puso la Iglesia. También sabe la Iglesia que un solo pecado mortal separa de Dios. Santiago dice: el que quebranta un mandamiento, quebranta los 10. ¿Por qué? Porque menosprecia, desobedece a la autoridad de Dios que dio los mandamientos. De ahí, para aplicar a las almas la sangre de Cristo, perdón los pecados, dijo: al menos también todo católico en pecado debe confesar sus pecados para recibir el perdón del Señor. Esto está en San Juan, capítulo 20, 21. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. En otro lugar, Cristo dice: este tipo de demonio no se rechaza sino por el ayuno y la penitencia. El ayuno y la penitencia. De ahí la Iglesia, para imitar a Cristo, a Moisés, Elías, que ayunaron 40 días, puso el ayuno de la Cuaresma. Ayunar. Y también ¿qué más? Santificar del Señor. Bien, ¿cómo se santifica del Señor? El Antiguo Testamento tiene sus reglas, pero ya estamos en el Nuevo. Entonces la Iglesia dice: para que usted saque provecho, asista a Santa Misa los domingos, Día del Señor. Entonces sabemos que el sábado pasó a ser pasó al domingo, porque Cristo resucitó el domingo. De ahí vienen los mandamientos de la Iglesia. Entonces ahora veamos lección 32. Pregunta 169. ¿Cuáles son los principales mandamientos de la Iglesia? Los principales mandamientos de la Iglesia son 5. El primero es oír a misa entera los domingos y fiestas de guardar. Segundo es confesar al menos una vez al año en peligro de muerte. El tercero es comulgar por Pascua Florida. Cuarto, ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El 5, pagar diezmo y primicias a la Iglesia de Dios
y sostener las obras de religión. Entonces la iglesia, para facilitar la salvación de sus hijos, para cumplir con el mandato del Señor, enseñar el camino de la salvación a todos, sintetiza estas cosas en 5 puntos. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, confesar a lo menos una vez al año o en peligro de muerte, comulgar por Pascua Florida, de Pascua, ayunar cuando lo manda la Madre Iglesia, en la Cuaresma, y también pagar diezmos, primicias en la Iglesia de Dios, es decir, apoyar el culto divino y sostener las obras de religión. Entonces dije, la Iglesia, mediante estos mandamientos, explicita lo que dice el Santo Evangelio y la Sagrada Tradición Apostólica. Por ejemplo, para entrar en la vida eterna, dijimos, Cristo dijo de comer su cuerpo y su sangre, San Juan capítulo 6, 55, la Iglesia, en virtud del atar y desatar, recibido de Jesucristo, hace estos mandamientos para ayudar a sus hijos a servir mejor al Señor. Por ejemplo, San Mateo 16, 19, 18, 18, San Marcos 16, 15 a 20, San Juan 20, 21. 20-21 y también 21, 15 a 17. Por ejemplo, Cristo dice, Pedro, me amas, sí Señor, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Esa es la doctrina. Bien, ahora vamos en resumen ver estos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de la iglesia? El primer mandamiento de la iglesia es oír a misa entera los domingos y fiestas de guardar. Oír misa entera los domingos, día del Señor, y fiesta de guardar. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles vemos, Hechos 2:42, y bien, los apóstoles dicen primer día de la semana que es domingo. Antes el día del Señor era el sábado, pero el Nuevo Testamento, el día del Señor es el domingo, porque es el domingo resucitó Cristo nuestro Señor. Hechos, por ejemplo, vemos que los primeros cristianos se santificaron el domingo, Hechos 27. Bien. Escuchar misa. ¿Por qué la misa? ¿Qué es la misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece a Dios en el altar bajo las especies de pan y vino. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz el Viernes Santo. Dio su vida por nosotros el Viernes Santo. Ahora, nosotros no habíamos nacido. Ninguno estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bien, Cristo, que es Dios Todopoderoso, sabiduría e inteligencia suprema, bien, inventó 7 canales, 7 tuberías, digamos, para comunicar esta salvación a las almas, que son los 7 sacramentos. El bautismo nos hace hijos de Dios. La confirmación nos da la fuerza del Espíritu Santo para vivir y morir cristianamente, dar testimonio. La Santa Misa es el sacrificio de Cristo, hecho presente sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Entonces, cuando usted asiste a misa, asiste al sacrificio de la cruz. Cristo mismo en la misa celebra su sacrificio como sacerdote principal y se ofrece a Dios Padre por nuestros pecados, reza por nosotros y con nosotros y nos rocía con su sangre. Entonces, aunque uno no comulgue, por la razón que sea, al asistir al sacrificio, usted asiste al sacrificio de Cristo y Cristo reza contigo y por ti y presenta tus oraciones y tus necesidades a Dios Padre. Cristo aboga por nosotros, es nuestro abogado. Entonces, escuchar misa es como si estuviera presente el Viernes Santo delante de la cruz de Cristo, al lado de la Virgencita San Juan la Magdalena y las santas mujeres, ¿sí? Entonces la misa es un sacrificio de adoración. Reconocemos a Dios como nuestro Señor y Creador. Un sacrificio de acción de gracias. Agradecemos a Dios ofreciendo el cuerpo o sangre de su Hijo. Es un sacrificio de Eucaristía, es decir, de agradecimiento, de petición de favores. Pedimos lo que necesitamos. Padre mío, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido tal favor. Y también es un sacrificio de propiciación, es decir, pedir perdón por nuestros pecados en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
En efecto, el día de la institución de la Eucaristía, capítulo 22, 19 de San Lucas, 26, 26 de San Mateo, 14, 22 de San Marcos, nuestro Señor dio este poder a los apóstoles de consagrar su cuerpo y su sangre. Entonces, el domingo, día del Señor. Y además, asistimos a misa también, además de hacer el sacrificio, para también escuchar la palabra del Señor y aprender el camino de la salvación, el camino del cielo, y no hacernos materialistas, seres animalizados. Somos seres humanos, tenemos un alma a salvar y llegar a la patria celestial. No somos como los animales. Un animal le muere, se acabó. El hombre muere y bien pasa la eternidad. O se salva o se condena. Por eso hace falta apartarlo del mal y enseñar el camino del bien. Otra pregunta. ¿A quiénes obliga el precepto de oír misa los domingos? El precepto de oír misa obliga a todos los cristianos que tienen uso de razón y no están impedidos por causa legítima. Entonces, el oír misa obliga a todos los fieles cristianos con uso de razón, claro, y no sean impedidos por causa legítima. Por ejemplo, un enfermo no puede ir a misa, no tiene culpa, pero reza en su casa. Una madre cuida a sus chiquillos enfermitos, no va a misa, no tiene culpa, ¿sí? Usted está en un pueblo, no hay misa, entonces, ¿qué haces? No puedes ir, no, porque no hay misa. Entonces, ¿qué haces? Reza tu rosario, por ejemplo, lea, si tiene misal, la lectura del misal que corresponde al domingo, si no tiene misal, lea o una página o un capítulo del Evangelio, especialmente el Evangelio del Nuevo Testamento, en el cual Cristo nos habla, o leer, por ejemplo, el Catecismo, que da la síntesis de la Sagrada Biblia. Otra pregunta, ¿por qué ha prescrito la Iglesia la asistencia a la Santa Misa con preferencia a cualquier otra obra de piedad? La Iglesia ha prescrito la asistencia de la Santa Misa con preferencia a cualquier otra obra de piedad, porque es el acto más santo y más a gusto del culto divino y el que ahora honra más perfecta y dignamente la soberana majestad de Dios. Entonces la Iglesia, en preferencia a toda otra cosa, bien ha prescrito la asistencia a la Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo. No olvidemos, lo que Cristo hizo el Viernes Santo, vuelve a hacerlo con la misma eficacia en nuestro provecho, pero de otro modo en nuestro favor. Entonces, no hay cosa más grande que el sacrificio de Cristo, porque es el acto más santo y más augusto del culto divino. Y él es el que honra más perfecta, dignamente, a la soberana majestad de Dios. Entonces no podemos tener cosa más grande que el santo sacrificio de la misa. Entonces asistir a misa los domingos, días de guardar, días de fiesta. Otra pregunta, ¿cuáles son los días festivos de precepto, de obligación, en la Iglesia Universal, es la Iglesia Católica, a nivel mundial? ¿Cuáles son? Tradicionalmente los días festivos de preceptos en la Iglesia Católica han sido circuncisión, Epifanía, San José, Ascensión, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, Asunción de María Santísima, Todos los Santos Inmaculada, Concepción y Navidad. Entonces hay varias fiestas, pero según los países ya no son de obligación. Estas fiestas, se aconseja ir a misa en estas fiestas de la circuncisión, Epifanía, San José, 19 de marzo, Ascensión del Señor, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, 29 de junio, Asunción de la Virgen, que es de agosto, Todos los Santos, Inmaculada Concepción y Navidad. Pero según los países, por ejemplo en Guatemala, por ejemplo en Nicaragua, queda que Santa María Madre de Dios, 1 de enero, Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, Navidad, 15
el 25 de diciembre. Las demás fiestas se puede, que bueno, no puede, no hay pecado.